doing, I'm a you assuming I'm a human. Not bad, not bad. Now you. Some I'm a doing, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is shaking off of me and it'll glue to you and devastating more than ever demonstrated. ¿Qué pasa, cracks? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro bien, pero porque yo siempre me encuentro bien. Así que, bueno, sobra decirlo. Pero hoy ha sido un día difícil, la verdad. Me pasó algo fatal. Primero que nada, les cuento. Ya ahora me callo porque ya va a empezar. Al final terminé tomando un fresquito. Pues me tomaron la coca, entonces ¿qué queda? Ese es el Raiden ahí ya. Pero obstinado de cojones se llaman. La Llorona. Este señor es con el que peleamos el último enemigo del juego pasado, del Mortal Kombat X. Si quieren ver más sobre Mortal Kombat X, déjenme en los comentarios y yo les voy a traer ahí todo un montón de gameplays y juegos y varas y que vamos a hacer con ese juego también. Bueno, aquí este señor, ahí, esto ya lo había visto porque en la tienda de Play está, que es que Raiden lo tiene como torturándolo una hora así. Igual no lo puede matar, entonces no hay mucho que hacer. Vamos, él va a estar ahí sufriendo por siempre y para siempre. Pero este es el malo, digamos, Raiden es el bueno, por si alguien no sabe. Raiden es el de los rayos. ¡Cállate, Shinnok! Ahí voy a tener que meterles toda la traducción porque está en inglés los subtítulos. Este juego, para que no entiende, si uno pone subtítulos, ¿para qué va a hacer? Para ver lo que está, para poder ver lo que están diciendo, ¿no? Obviamente para entender. But you wear my amulet. Finally, you embrace the truth the Elder Gods deny. The truth I was cast out for speaking. Bueno, que ahí... I embrace, Shinnok, is that mercy is wasted on those who defile Earthrealm. Ahí le está diciendo algo del brazalete de esta, no, el collar ese que anda Raiden, que es como algo que le da poderes y por eso es que Raiden está así como todo ensatanizado. Creo yo, no lo sé, ver, me lo estoy inventando también, no me haga mucho caso. Not even you can kill an Elder God. Ni siquiera tú puedes matar a un Elder God. No tengo idea que sea un Elder God, un dios Elder, no sé qué sea Elder. There are fates worse than death. Dice que hay destinos peores que la muerte. Creo, ¿ah? A mí no me dan caso. Mi nivel de inglés es el nivel de inglés Parque Palmares hablando con gringos extranjeros. Ese es mi nivel de inglés. Este señor, al que le acaban de volar la jupa, ahí lo que se refería, bueno, a lo que se refería con que no lo puede matar a un Elder God, es que él es un Elder God, me imagino, y que por eso es que de ahí está la cara cantando Rock God ahí. And your Netherrealm minions, you will serve as warning and an emblem of my wrath. Bueno, ahí lo está como amenazando a la cabeza con que se lo va a entregar a no sé quién. No puse atención, la verdad. Yo me distraigo muy fácil. ¿Quién viene aquí? Oh. This was not your destiny, Shinnok. Once again, the Thunder God has upset the balance of history. But know this. The arc of the universe bends to my will. Ok. Alguien muy poderoso acaba de llegar, no sé quién, pero... Y esa sería la intro del juego, Mortal Kombat 11. Como les dije antes, si quieren que les traiga también la historia del anterior juego y gameplays ahí, no sé, tal vez fatalities o cosas por el estilo, brutalities o tumamalities, nada más me dicen en los comentarios. Ustedes saben que para eso está Papi Jagger. Aquí está Papi Jagger para ustedes. Ustedes pídanme y yo se los doy. Vio, qué estilo.
A los diablos, pero ¿qué es esto? ¿Hace cuántos años fue que pasó esto? Bueno, ¿hace cuántos años pasó el anterior? Ahí está Casey Cage y Johnny Cage. Pero aquel Johnny Cage es un hombre ya tiene sus años. Y ahí ya vemos a Casey Cage. Yo digo que es Casey Cage. No sé si será Sonya o no. Bueno, no me recuerdo muy bien que era Sonya. La verdad, hace mucho no juego. Bueno, quedamos callados, perdón. Tirelessly defend Earthrealm. Sergeant Cage. Step Sargento Cage. Ah, ok, no. Esta es Casey Cage. Y esa debe ser la mamá, que es Sonya. Your leadership and warfighting ability have earned you promotion to commander. But there are no family favors here. Ok, By si ven. Special Forces tradition, you still have to pass one last test. Dice que va a como Your ass, ma'am. a aumentar su nivel de sargento a no sé qué y que igual, que aunque sea en familia no hay favoritismos, que primero tenemos que partir el hocico a la madre. A los diablos. Esta señora, Dios guarde un salto porque, bueno, sí está en very hard. Esperen un segundo, aquí hay algo muy importante que tenemos que saber primero. Es los combos. Ok. Bueno, digamos que sea algo. Igual. Bien. Ahí vemos. Eso que es la mamá. Bueno, igual estamos ya en la pura piedra. Y poco vamos a poder hacer, ya nos ganó Sonya. Igual me agarraron en frío ustedes, ¿ah? Qué sucios. Uf, digo, qué golpezote. ¿Qué va? Este juego es very hard. Ustedes no vieron nada y nadie me diga nada. Vean, les voy a explicar algo muy simple. A mí me encanta jugar los juegos en very hard. Pero pasa que no tengo toda la vida, ni todo el día, ni todo el tiempo del mundo para hacer esto, ¿eh? Yo tengo un trabajo y tengo que trabajar un montón de horas. Es una porquería estar yéndome a la verdad, pero bueno, eso es otra historia. No vinimos a hablar de eso. La cuestión es que si yo pongo los juegos en very hard, aquí me da Navidad grabando. Así que suave, un toque. Estoy grabando. Bien, vámonos, listo. Fight. Ahí, como podrán ver, es claramente más. Bueno, ni tanto, porque soy una loca, pero. Que lo que les estaba diciendo es que si yo pongo esto aquí en very hard, con lo difícil que está, voy a durar, pero es hasta mañana jugando aquí la misma parte del juego y no vamos a poder avanzar. Y la idea no es esa tampoco. Bien, yo creo que ya la matamos, pero eso es lo más loca que podemos hacer. Ya luego iremos aumentando el nivel, van a ver ustedes. Yo es que llevo mucho sin jugar y son puras excusas lo que les estoy diciendo, pero igual nada, no me dan caso. Igual es que aquí es chido aprender a jugar, pero con los combos, digamos. Vamos a ver la lista de movimientos, ahora sí. ¿Por qué se queda quieta? No entiendo. Ok. Vea, ya me va a hacer el fatal, no sé qué. Mierda. Bueno, ahí nos partió la vida. Esta es la mamá, ¿verdad? Acuérdense. Para que ustedes vean cómo deben tratar a sus hijos.
Vea, sí, sus hijos se portan mal, ¡pa! Pisotado en la cara para que aprenda. Mierda, me confié. Perdón. Ah, bueno. Bueno, eso ahí les doy clases de todo yo a ustedes. Eso que vieron era el intestino del delgado. Sí, el delgado era. Es que esa está la parte de allá del peroné. Entonces me confundo a veces. ¿Qué fue eso? No me dio chance de hacer el Fatality. Commander Cage, reporting for duty. Bueno, ahí está ya la siguiente cinemática. Como esta gente, ahí donde ustedes los ven, después de ahí que le partió el hígado y todas esas varas, los balazos y todo, nos dan la mano y vámonos. Para que ustedes vean, eso es lo que hay que fomentar en este mundo. El amor, la amistad y la paz, ¿eh? Que se parten la madre y ahí, no importa, luego se pueden dar igual un abrazo y un beso y todo el mundo feliz para la casa y viva la vida. Starring in yet another Ninja Mime sequel isn't what I'd call duty. I need to Ok, provide vea for ahí. you in the manner to which you've become accustomed. Ahí esos nos van a hacer otra sargento ya en cualquier momento. Ok. Ahí viene Papa Raiden. General Blade, Cassandra Cage, Qué ropilla se echó Raiden, the Netherrealm. Ahí viene a darnos noticias. Malas noticias. We should open a dialogue. Maybe there's an explanation. Liu Kang and Katana were friends once. They Okay. are irreparably polluted by Shinnok's evil. They are no longer the champions we once knew. We must strike them preemptively. Ahí está hablando de mi bebita Kitana, así que cuidado con esa boca, Raiden, porque vea, te parto el alma en dos toques también si te pasas. Katana's castle is the cathedral of Shinnok, the seat of their power. Destroy it, and their undead army will fall, removing Okay. its threat to Earthrealm. Aren't your powers weaker in the Aquí Netherrealm? hay varias cosas que debemos saber del juego anterior. Como les dije, si quieren verlo, yo nada más me dicen en los comentarios y listo. Pero ya, no va a estar todo el día ahí con la misma historia. Destroy it from the Bueno, inside. primero que nada, hay un montón de gente aquí que este Shinnok, el que le volaron la jupa antes, como que los contaminó ahí con su maldad y los controla ahí, jajaja, en plan títeres. Y están dándonos por culo un poquito, entonces son un problema. Tenemos que acabar con el problema. ¿Cómo acabar con el problema? Con la raíz del poder de Shinnok, porque como vimos antes, este señor no se muere ni con que le vuele en la cabeza, entonces matarlo no es una opción. Vamos a ver, nos están mandando a eliminar esta raíz de esa madre y según entiendo yo no va a ser fácil porque si no, no habría un juego entero dedicado a eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí estamos usando a Casey Cage. Esta Casey a mí me cae bien, pero no se compara con Kitanita, así que olvídense. Solo que Kitanita ahora está del lado de los malos. Así que es un problema para mí. Eso me duele aquí en todo el pechamen. Me pone mal a mí. We're in position. Hope Raiden's planned one hell of a diversion. Aquí vamos siguiendo el plan de Raiden. Que ahora Raiden es toda porque tiene ahí el... Or feel the wrath of Earthrealm's protector. Tiene ahí el collar este y lo pone, pero es muy bestia. Y ahí nos va a enseñar, aquí dice Raiden, aquí manda mi polla, para. Y vean, los que nos parta a todos. ¿Quién viene ahí? Dígamelo por favor. Vean, es que vean ustedes nada más. Esta es mi favorita para que lo sepan de una vez. Se mete con Kitana, se mete conmigo ahí. Ahí está. La reina. Es Mortal Kitana, digamos, ese juego. Para mí. Que sí, que yo sé que está del lado de los malos, pero a mí me importa poco.
Es que no ven los buenos, digamos, los buenos les falta ahí todo el condimentillo, digamos, esto no tiene sabor. No ven. Ahí está Shinnok. Bueno, yo aquí me disculpan, pero me perdí, ya yo no sé en qué momento llegó la cabeza de este señor ahí, ni por qué. Pero bueno, ahí está. ¿Se imaginan? Teníamos aquí un modo historia así de yo poder avanzar, ir peleando contra esos bichos y todo, de estilo Dios de la Guerra, una cosa así. 10 de 10. Ya les digo yo que 10 de 10. Este señor, ¿quién es? Ant-Man. Ve, esta fiebre de Avengers, pero es que está terrible. Eliminate him. Como si pudieran. Me da risa este señor ahí todo el rato haciendo cara. That burn victim's Cabal? Wasn't he Kano's goon back in the day? Don't let the scars fool you. He's fast. Take out him Okay. and Jade. I'll go downstairs and set this Ahí up están for you. Jade en Cabal. Yo ahí, para que aprendan todos, con el puro ojo. Pero este señor era la polla con cebolla. Mientras no peleemos contra Kitana, o que cuando peleemos contra Kitana me dejen a mí escoger a cuál quiero usar, yo feliz. Bueno, ahí vamos a volarles la casita. Todo el C4. Esta señora, pero... Dios, la arma más inútil del planeta Tierra. You're a dead ringer for your mother. Ok, I'll kick your ass on vamos her contra behalf. Cabal. Fight. Oli. No entiendo por qué se queda quieta después de haber hecho eso. Ojo. Bueno, ahí está, ya. Creo que en medio está muy fácil. Igual para el siguiente episodio tal vez le cambie la dificultad. Tal vez, ¿verdad? No les prometo nada porque... No, mentira, fijo que sí, porque es que... Ustedes vean aquí, patada fuerte. Puta. Perdón, digo... Recorcholis. No. Bueno, ahí está el señor Cabal representing. Ok, ahí donde ustedes vieron, nosotros somos los que ganamos la pelea. Pero ¿por qué no me deja hacer el fatality? As you run. Jackie, where's Jade? She bailed. Getting help, I'm sure. General, Okay. how we doing? Need 10 minutes. The support columns are further apart than expected. Dice que necesita 10 minutos para poder volarles toda la madre. 10 more minutes. We needed to be taillights in 5. Bueno, Well, we're in the shit now. We have extra C4, yeah? Yeah. tenemos why? más C4, Buy ¿verdad? ourselves time. Por supuesto, perrita, le dice la otra. Ahí está Raiden todavía, que no ha movido, bueno, está ahí que con un parpadeo se los echa a todos, en plan Anima Final Fantasy X. Emperor, Empress, Earthrealmers have captured the Bone Temple. Esta se fue ahí a buscar a todos los más pichudos. En realidad, si ustedes se ponen a ver, ahora todos los más tuanis están ahí como son los malos. Pero bueno, sí, todo tiene su límite, ¿verdad? Si no hacen eso, ¿contra quién van a pelear?
Ahí le están planeando una emboscada. Estas son unas tramposas. A mí me encantaría tener el chance de poder ir a pelear así como más modo historia, tal vez, como poder moverme un poquito más. Ahí, tomar por culo todos. Bueno, todos no, porque son como uno. ¿Qué está pasando ahí arriba? Estamos cuidando tu espalda, general. Ya vamos ahí, fumándonos a todos. Aquí todos tienen la cabeza así como una cáscara de huevo. Es más, si ustedes ponen el huevo así en vertical, más resistente el huevo. Pero esta señora... El que hizo a este personaje no tuvo mucha imaginación, nada más puso un par de pistolas ahí en las manos y ya vámonos a correr al campo que llaman. Ahí está, Kitanita. Aguante, Kitanita. Kitana, Empress of the Dead. I've not forgotten our last encounter at the Sky. No, qué estilo. How are your Best scars healing? track. No. ¿Sabe qué? Kitana aquí, eso sí. Tómame, no puedo golpearte. No, suave, esta ahora está muy fácil así. Suave, de un segundo. Sí, yo sé que ya me pasé de necio con estar cambiándole tanto la dificultad todo el rato, todo aquí, vámonos, ¿no? Pero bueno, es mi juego y yo me lo follo cuando quiera. Ahí está Kitanita. Aguante Kitana por siempre y para siempre. Mi favorita. Para que todos lo sepan. Y el que quiera pelea que me diga algo de lo contrario para que vean como... Eso. ¿Ves? Es que ya está desbalanceadillo ahí el nivel de dificultad. Es que no, lo pongo en hard y esta señora ya me parte. Bien, ahí. Por lo menos, sí, yo sé que es lo más cobarde y gallina que uno puede hacer, pero hay que ganar a como de lugar. No. Bueno, ya estuvo más luchado ahí, más. Es que esta señora no es. Pero esta madre es la más tiesa que hay en el juego entero. Papel es la otra sucia. Mentira, la otra preciosa sucia. Sí, que así sucísima. Ay, pero ¿qué le está haciendo usted a Kitana? En realidad no es que yo sea malo, es solo que no quiero ganar porque es Kitana. No, ya perdí. Ustedes ven esa agilidad con tacones, imagínense la descalza. Esta madre descalza vuela. Retry. Fight. Bien. Pero es que ves que sucia, ese tornado es el que me jode. Bien, siga usted en la misma vara también. A ver, yo también puedo. Bien, vámonos. Y de una vez. Bien.
Yo sé que es mala idea gastarlo así, pero ¿qué queda? Yo quiero por lo menos que parezca que logré darle batalla, ¿ves? Es que ella me jode a mí con esa vara porque no sé cómo se bloquea. Tiene que haber alguna forma de bloquearlo, no creo yo que esté tan roto que sea así nada más como... Bien. No. Ahí me disculpan el inconveniente. Aquí hay que apretar 300.040 botones al mismo tiempo y toqué lo que no tengo que tocar. Ahora sí se preocupa por la mamá. Hace un segundo estaba ahí partiéndole el hígado con un puñetazo y ahora ya... General. She's trapped, Cassandra Cage. Ah, bueno. Se llama Cassandra, no Cage. Raiden's right. Whatever Shinnok did to you, you're a lost cause. Bueno, señores, primero que nada les voy a explicar algo antes de que me pregunten, pero ¿qué te pasa, Jagger? ¿Qué estás haciendo? Bueno, vea, lo que pasa es que este juego, el modo historia es así, cinemática tras cinemática, pelea tras pelea, y vámonos, en 2 toques se acaba y yo no sé ni qué es lo que está pasando. Así que, por el momento, vamos a dejar hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren ver más, déjenme un like. Si quieren ver más, suscríbanse. Si quieren ver más, hagan lo que ustedes quieran. Ya ustedes saben cómo es que funciona eso. Se suscriben, me dejan likes, yo me pongo feliz y hago más videos. Así de simple. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.